Dentro de la enfermedad vascular cerebral, la vamos a dividir en dos tipos. Ahorita vamos a empezar con la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica. Dentro de la enfermedad vascular cerebral, hay diferentes tipos de lesiones que nos van a dar una sintomatología pues totalmente diferente. La que todos conocemos, la clásica, que es el infarto cerebral, que también lo podemos conocer como ictus o en inglés stroke, que es eh, la clínica o las manifestaciones clínicas de focalización producto de las alteraciones isquémicas de una o varias arterias cerebrales, de las grandes arterias cerebrales, de, causadas por diferentes etiologías. Ajá. Esto pues es la enfermedad clásica. La arteriopatía de pequeño vaso, que sobre todo esta se va a localizar en arteriolas y capilares y cuya manifestación principalmente histológicamente lo vamos a conocer como de las diferentes variantes, algo que es muy común en los ancianos, encefalopatía amiloidea, CADASIL, que es una entidad clínica bien descrita, que es únicamente la circulación posterior, la aterosclerosis asociada a hipertensión arterial, que es histológicamente una lipohialinosis de la íntima de los capilares y de las arteriolas, perdón, y un síndrome, pues, que también puede cursar con alteraciones vasculares, que es el síndrome de Sneddon, que este síndrome pues, se acompaña con una vasculopatía periférica, tanto arterial y venosa. ¿Qué es lo que va a llevar todas estas alteraciones arteriales hacia la muerte neuronal, la desmielinización? Y también va a ser un factor predisponente para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, sobre todo Alzheimer o también demencia de tipo vascular, ya que estos infartos pues, se van a localizar, estos microinfartos se van a localizar principalmente en la sustancia blanca y a la larga, pues la forma clínica de manifestarse va a ser con un síndrome demencial, ¿sí? O los infartos lacunares, que más adelante los vamos a ver, que van a tener una representación o una entidad clínica bastante específica, que vamos a ver los 6 tipos de infartos lacunares, dependiendo de dónde se localicen. ¿Cuál es la definición de ictus? Pues es una sintomatología neurológica por alguna lesión focal, eh, que tiene un comienzo sobre todo brusco o abrupto, ¿sí? Si recordamos el caso clínico, pues este paciente debutó ¿qué será? En un periodo de 2 horas, ¿ah? Entonces es algo hiperagudo que debuta de forma súbita o abrupta y que este déficit neurológico generalmente alcanza una meseta. Cuando es un infarto, hay cierta regresión de los síntomas y que sobre todo uno de los datos más importantes del ictus es que tiene factores predisponentes. Vamos a ver más adelante que los principales factores de riesgo pues, van a ser prácticamente los mismos de los factores de riesgo cardiovascular. A pesar de que tengamos los 3 condicionantes para sospechar un ictus o un infarto cerebral, que es que sea una lesión neurológica focal hacia una parte específica del cerebro, sea un comienzo abrupto y que tenga factores de riesgo cardiovascular. Pues prácticamente después de los 30 años, pues todos tenemos factores de riesgo cardiovascular, sobre todo en México, ¿no? El sobrepeso o hipertensión o diabetes. Todos estos factores de riesgo cardiovascular pues están presentes en un gran porcentaje en la población mexicana. Hasta 5 o 10% de los pacientes que cumplen estos 3 criterios llegan a tener cierta falla diagnóstica. Resulta que le hacen una tomografía al paciente que están sospechando un infarto cerebral y trae pues alguna otra lesión, ¿no? Un tumor, un hematoma subdural o alguna otra cuestión no atribuible a un infarto cerebral, ¿sí? El stroke vamos a dividir todo, la enfermedad vascular cerebral, la vamos a dividir en dos condicionantes, en dos rubros muy importantes. La isquémica, que es la que estamos revisando en este momento,
que dependiendo de la literatura que ustedes vayan a revisar, si ustedes revisan literatura, sobre todo Estados Unidos o europea, la distribución entre isquémica y hemorrágica es alrededor de 85% de los casos va a ser un infarto cerebral, un stroke o un ictus, una enfermedad isquémica, y el otro 15% restante va a corresponder a algún tipo de enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica. ¿Cuál es la diferencia? La isquemia es por falta de sangre y la hemorragia, pues su nombre lo dice, ¿no? Pues es un sangrado, ¿sí? Esta diapositiva únicamente la traigo para ejemplificar pues, cuáles son las principales causas de esta división de la enfermedad cerebrovascular. Una vez que nosotros catalogamos por medio del estudio de imagen que se trató de una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica, podemos nosotros buscar la causa. ¿Qué fue lo que llevó a que esa arteria dejara de suplir de riego arterial al cerebro? Lo más común, o de las causas más comunes, pues sería una fibrilación auricular, o sea, de origen cardioembólica, que sea por alguna aterosclerosis, ya sea carotidia o de alguna arteria intracraneal, que esto corresponde alrededor del 4%, y dentro de las causas del infarto isquémico encontramos patología vascular, aterosclerosis, lipohialinosis o todo lo que vimos hace ratito. Embolismo, que esto es porque viaja un trombo de algún otro lado, pueden ser un trombo originado por una fibrilación auricular, pues en la aurícula obviamente, puede ser un trombo séptico, producto de algún foco séptico, por ejemplo, una miositis que esté totalmente infectada, puede dar un trombo séptico hacia el cerebro, o un trombo graso en alguna fractura de huesos largos, también puede llegar a provocar un infarto de tipo isquémico de origen embólico, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia. En este caso, dentro de la patología intrínseca vascular, pues se está formando una placa de ateroma, que esta placa de ateroma pues puede crecer tanto que ocluya el vaso o que se pueda desprender esa placa de ateroma y tapar un vaso más pequeño. En este caso, en el émbolo, está viajando un coágulo hacia la arteria principal cerebral de algún otro lado, puede ser el corazón, en caso de la fibrilación auricular, o de una endocarditis, también puede generar un tromboséptico en el corazón, o un tromboséptico de cualquier otro lado, o un trombo graso, una fractura de huesos largos, ¿sí? Por alguna descarga sanguínea, por ejemplo, los estados de hipercoagulabilidad también pueden llegar a originar infartos, ¿sí? Sobre todo, pues, enfermedades tipo una policitemia vera, puede llegar a ocasionar, ya saben que tiene, pues, el aumento de la cuenta de eritrocitos, ¿sí? O esto es en caso de isquemia. Y en el caso de la hemorragia, pues es la ruptura de algún vaso, ¿sí? Si ustedes revisan literatura, sobre todo latinoamericana o en específico de México, verán que esta relación de isquemia y hemorragia no es tan marcada la diferencia, ya que en México, en un estudio realizado en 2019, se reportó que la enfermedad cerebrovascular, alrededor del 65% correspondía a isquémica y 35% hemorrágica. Pero para fines prácticos, ustedes tienen que saber este dato. Isquémica 85%, hemorrágica 15%. De las hemorrágicas, ¿cuál es la causa más común? Cuando no es traumática, la causa más común pues, sería una hemorragia intracraneal de origen hipertensivo. Recuerden que la hipertensión, por el mismo aumento de presión en las arterias, va a generar pues, el depósito, va a generar esclerosis de las arterias, va a generar también depósito de lípidos en las arterias y que estas arterias se lleguen a romper. También la amiloidosis o la enfermedad amiloidea cerebral, también puede llegar a generar una hemorragia intracraneal. De otra arteriopatía, pero en este caso pues diferente, que es un aneurisma cerebral, que es una dilatación anómala de las capas
musculares del vaso, genera pues sí una dilatación, y esta dilatación arterial, como burdamente, si lo comparamos, pues es como si se le formara pues un chipote a una llanta. ¿Ah? Ese chipote de la llanta, pues en cualquier momento se puede llegar a romper. Pasa lo mismo en el cerebro, ¿sí? En los aneurismas cerebrales, pues mismo, es una bomba de tiempo que en cualquier momento se puede llegar a lesionar. Dentro de las otras causas, pues hay muchísimas. Puede haber una malformación arteriovenosa, una telangiectasia, una fístula arteriovenosa. Son varias las causas, pero para fines prácticos y las que vamos a revisar, de causas hemorrágicas, sería la hemorragia hipertensiva y los aneurismas cerebrales. Dentro de las tres condicionantes patológicas para que se produzca un infarto, la patología vascular, que es intrínseca del vaso, en el caso de la aterosclerosis, embolismo, viaja un émbolo de alguna otra parte sanguínea, la policitemia, y por ruptura de alguna arteria, que es el que origina la enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, por ahora no. Ahora, bueno, si recordarán, hablamos de un tumor en específico que se acompañaba, un tumor cerebral que se acompañaba del aumento del hematocrito, como si tuvieran policitemia. ¿Alguien se acuerda de qué tipo de tumor es? Y que también por ese aumento del hematocrito, también puede llegar a originar infartos. Bueno, es el hemangioblastoma, ¿sale? Que puede generar, por la producción de eritropoyetina, aumento del hematocrito y también puede dar viscosidad sanguínea. Bueno, dependiendo el gasto cardíaco que se esté generando, pues cerca del 20% de lo que bombea el corazón pues le va a llegar al cerebro. Toda esta cantidad de sangre, que es aproximadamente 1 litro de sangre pues se tiene que distribuir alrededor de todos los tejidos, ¿sí? ¿Cuál es lo normal? ¿Qué es lo normal que le tiene que estar llegando al cerebro? Cerca de 45 a 60 mililitros por 100 gramos de tejido, ¿sí? Este es el flujo sanguíneo cerebral normal, lo que le tiene que estar llegando a 100 gramos de neuronas, o 100 gramos de astrocitos, o 100 gramos. Ajá, esto es lo normal. Pero, a pesar de esto, hay diferencias entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Obviamente la sustancia gris pues va a ser metabólicamente mucho más activa que la sustancia blanca, ya que en la sustancia gris pues se van a localizar los cuerpos neuronales, ¿sí? Y va a estar llena de sinapsis entre neuronas. Por eso es que de este 45 a 60 mililitros, la gran mayoría pues se van a ir hacia la sustancia gris, y la sustancia blanca pues va a poder funcionar con alrededor de 20 a 30 mililitros. Cuando le llega al cerebro menos de 20 mililitros por 100 gramos de tejido, es cuando nosotros podemos hablar de isquemia. ¿Qué pasa cuando va de 16 a 18? Pues nosotros podemos valorar esto de una forma electrofisiológica. Lo que vamos a ver es planeamiento de las diferentes ondas en el electroencefalograma. Cuando hay 15 mililitros, que están llegando únicamente 15 mililitros de sangre al cerebro por 100 gramos de tejido, lo que vamos a ver aquí pues es que es una disfunción celular bastante severa. Cuando llegan a 12 mililitros, pues vamos a alteraciones sobre todo de los potenciales evocados de tallo, y ya 10 o menos mililitros por 100 gramos de tejido, pues es cuando ya vemos la muerte neuronal, que esto pues es prácticamente ya un tejido que ya no le está llegando pues nada de sangre. Como sabemos, toda esta falta de riego sanguíneo pues va a desencadenar una cascada fisiopatológica bastante clara. Entonces, tenemos disminución del flujo sanguíneo cerebral, que va a estar caracterizado por un flujo menos de 20 mililitros por 100 gramos de tejido. Todo esto percutir en que, principalmente en las neuronas y en nuestra glía. ¿Qué parte de la glía es la que va a tener una sobrereacción a esta falta de riego sanguíneo? Pues los astrocitos. ¿Qué va a pasar en las neuronas? Va a disfuncionar las principales bombas de sodio y potasio, va a alterar
esta disfunción de las bombas de potasio, recordamos que para la despolarización pues dependemos totalmente de, esto, de que funcionen estas bombas, va a haber alteraciones en la generación del potencial de acción, y estas alteraciones en la generación del potencial de acción lo que va a hacer es que se acumulen en las vesículas de calcio, van a abrirse vesículas de calcio, y lo que va a hacer es aumento del calcio intracelular. También va a haber liberación de glutamato, que si recordamos nuestra clase de epilepsia, esta liberación de glutamato lo que va a llevar a la neurona es una hiperexcitabilidad. Esto va a estimular